En esta mañana vamos a ver la influencia de la propaganda nazi en los multimedia actuales. Saben ustedes, y si no lo saben yo les cuento, que jerarcas científicos nazis emigraron a Estados Unidos. A esa emigración de los jerarcas nazis se dio en llamar la Operación Paperclip. Captaron a los mejores científicos nazis para las posiciones de Estados Unidos, para defender las posiciones de Estados Unidos, posiciones militares, posiciones eminentemente supremacistas, ¿verdad? Entonces allí esos jerarcas nazis aplicaron técnicas de lavado de cerebro, como pueden ser, por ejemplo, la psicología de las masas, que eso lo dejó postulado y escrito como hoja de ruta Sigmund Freud, psicología de las masas, para que las masas fueran conquistadas, hipnotizadas, mediante, por ejemplo, otras técnicas como, por ejemplo, la repetición mántrica, la repetición como un mantra. ¿De dónde toma el mantra? Del hinduismo y del budismo, de dónde tomaron los nazis su emblema, la cruz gamada, ¿verdad? Eso es, de ahí tomaron la repetición mántrica para los lavados de cerebro. Todo eso estaba en la Alemania nazi y fue trasvasada a Estados Unidos. Por eso la bestia no era Alemania, porque esa Alemania nazi desapareció. La bestia tiene que estar sobreviviendo hasta estos días. Entonces aplicaron técnicas esos jerarcas nazis en suelo ya estadounidense, también de mensajes subliminales, que eso está atestada la publicidad televisiva al día de hoy, televisiva y no tan televisiva, ya también tenemos internet, en el que insertan también los mensajes subliminales. También las viñetas, los cómics, también toman de esa propaganda nazi aplicada al beneficio de la bestia Estados Unidos. Esas viñetas, que eran también viñetas de propaganda para caricaturizar también al enemigo. Las caricaturas entraban también dentro de esos carteles o de esas viñetas, las caricaturas del enemigo, caricaturizar al enemigo. Todas estas técnicas, ¿verdad? Y otras. Y entonces las aplicaron a los principales canales de televisión de Estados Unidos. Y desde allí a todo Occidente, durante ya el siglo XX, y a todo el mundo globalmente ya en el siglo XXI. Todas esas estratagemas ya están configuradas, plenamente establecidas en este siglo XXI, todas esas técnicas de lavado de cerebro, psicología de las masas, por medio de repetición mántrica, mensajes subliminales, viñetas, caricaturas, ¿verdad? Y entonces, para ello, para la implementación de todo esto, tuvieron escuelas, institutos y universidades que perfeccionaron esas técnicas de lavado de cerebro o técnicas para hipnosis global. En 2001 entonces ya tuvieron los resultados, tuvieron su cosecha de lo sembrado durante el siglo XX especialmente, con todas esas técnicas de lavado de cerebro, que por supuesto bíblicamente responden al nombre de hechicería, no tienen nada que ver con ciencia, eso ya no es ciencia porque no redunda en el bien de la humanidad, sino en el despotismo y en cómo manipular la mente del público. Entonces, en el 2001 ellos probaron su poder con el tema del 11S. Probaron a ver hasta dónde podían engañar y se probaron en el 2001 y poquita gente, bueno, con el paso del tiempo despertaron más, pero en ese tiempo éramos pocos los que supimos interpretar eso como un atentado de falsa bandera. Ahora, hace 10 años ya siguieron trabajando en las técnicas repetición mántrica, mensajes subliminales, lavado de cerebro, a todo lo que da. Y hace 10 años ya los de los bares, tanto los dueños como los itinerantes en los bares, ya te hablaban, hace 10 años ya en el paisaje urbano, ya podías escuchar que los de los bares, que siempre habrían
habían blasfemado de los gobiernos, ahora ya defendían las medidas de inflación del Fondo Monetario Internacional. Ya gente de taberna. Esto ya se salió, ¿verdad? Vamos, salieron ganando todos estos del lavado de cerebro más de lo que eran sus expectativas, porque llegaron hasta este punto, a que los taberneros le dieran la razón en sus parroquias de los bares a todas estas medidas inflacionarias del Fondo Monetario Internacional, de Christine Lagarde y toda la tropelía, ¿verdad? Bueno, a la altura de 2020 volvieron a calibrar hasta dónde podía llegar el despotismo, inventores de males, y entonces se inventaron el mal de una pandemia global que en verdad era para ellos, esa pandemia era una disidencia que había que desmoralizar. Y de manera que eso está hasta el día de hoy, la influencia de la propaganda nazi en los multimedia actuales.